Continuamos resolviendo la guía de estudios de superficies. Particularmente vamos a resolver el ejercicio 2. Hay dos ítems distintos, vamos a resolver el 2b y les queda el 2a como tarea. Entonces aquí este ejercicio lo que tiene como cuestión novedosa es en realidad lo siguiente. Piensen, si yo tengo una ecuación en dos variables, por ejemplo en x, y, esa misma ecuación en realidad podría interpretarse como una ecuación de R2 o también como una ecuación de R3 donde falta la z, es decir, donde la z tiene coeficiente 0. Entonces eso precisamente es lo que me pide este ejercicio, interpretar una misma ecuación, identificarla y graficarla que representa la misma ecuación en R2 y en R3. Entonces particularmente consideremos la ecuación que está en el punto B, que es 3x cuadrado menos 6x menos 2y menos 2y menos 4 igual a 0. Entonces, primero que nada, antes de intentar identificarla, graficarla o lo que sea, siempre nos conviene llevarla, sobre todo cuando son dos variables, a su forma canónica. Entonces, completamos cuadrados en la x, sacamos factor común 3, aquí me va a quedar menos 2x, dejo lugar para completar el cuadrado. Y como tenemos una cuadrática y una lineal, la lineal la pasamos al otro lado, ya sea como hacemos con la parábola en R2 o con los paraboloides en R3. Entonces pasamos 2y más 4 al otro lado, y si esto es el cuadrado del primero más el doble por el primero del segundo es un 1, así que agregamos más 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado. Entonces esto resulta en 3 por x cuadrado menos 2x más 1, que serían los tres primeros términos, que son los 3 del binomio, y menos 1 por 3, que es menos 3, lo colocamos aquí. Y esto va a ser igual a 2y más 4. Y ahora reescribiendo, esto va a ser 3 por x menos 1 al cuadrado, y el 3 lo pasamos sumando, y esto va a ser 2y más 7, porque es 4 más 3. Y ahora, como esto tiene pinta de una parábola, lo dejamos escrito como x menos 1 al cuadrado. Y aquí sacamos factor común 2 de lo que tiene y, que sería y más 7 medios. Y el 3 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Y entonces ahí tenemos algo que se parece a la forma canónica de una parábola. Entonces, a partir de este momento, ahora sí tenemos que distinguir si estamos trabajando. Ya les digo, esto podría, si estamos trabajando en dos dimensiones, esto claramente sería una parábola, pero en realidad si estamos trabajando en tres dimensiones, es una ecuación en el espacio tridimensional que tiene solamente dos variables, sería una superficie cilíndrica. Entonces, primero que nada, vamos a ver qué ocurre si estamos trabajando en E2. Sí, en realidad aquí dice R2 y R3, pero debería decir E2 el espacio afín bidimensional y E3 el espacio afín tridimensional. Entonces, si estamos trabajando en E2, se trata claramente de la forma canónica de una parábola de eje focal vertical, pues veamos que Y es la lineal, o sea, las ramas se abren alrededor de un eje paralelo al eje Y. Entonces, si estamos en E2, es una parábola de eje focal paralelo al eje Y y vértice en 1 de X menos 7 medios de Y. Entonces, bueno, ya la hemos identificado, se trata de una parábola con estas características y ahora nos faltaría, o sea, esto es la identificación y nos faltaría graficarlo. Entonces, para graficarlo, no hace falta hacer un estudio completo, lo que creamos que necesitamos, entonces dibujamos un par de ejes X e Y. Entonces tenemos X y, se va a tratar de una parábola vertical y como el 4P es positivo que se va a abrir hacia arriba, entonces aquí tenemos, esto va a ser Y, esto va a ser Y positivo y esto va a ser X positivo como hacemos usualmente. Ahora, el vértice está en 1 de X
Esto sería 1, menos 7 medios sería menos 3,5, esto es menos 7 medios, así que aquí tenemos el vértice y lo que podemos hacer para ayudarnos es ubicar el foco y la directriz. Entonces recordemos que para calcular el foco, en este caso hacemos que F, que va a ser el foco, va a estar ubicado como se abre hacia arriba, tenemos que sumarle la cantidad P a la coordenada Y del vértice, o sea que esto va a estar ubicado en H, K más P, o sea que en este caso va a ser 1 positivo, perdón, 1 positivo, y menos 7 medios más, y para obtener el 4P observemos que en este caso el 4P es igual a 2 tercios, lo que implica que P es 2 tercios sobre 4, es decir, 2 sobre 12, un sexto. Entonces esto sería menos 7 medios más un sexto, así que esto va a estar ubicado en menos 1 y menos 7 medios llevado a denominador 6 sería menos 21 sextos más un sexto, menos 20 sextos que son menos 10 tercios. Nuevamente no sé por qué volví a ponerle menos 1, y además para que no interfiera con el gráfico, vamos a colocar esto aquí abajo. Esto va a ser entonces 1 menos 10 tercios. Esa sería la coordenada del foco. Menos 10 tercios es apenas más que 3. Vamos a ubicar, yo lo voy a poner aquí, pero en realidad este sería el foco porque observemos que un sexto es una cantidad muy pequeña y la directriz va a estar ubicada es y igual a la coordenada y del vértice y ahora menos p, o sea que va a ser de la forma menos 7 medios menos un sexto, así que esto sería menos 22 sextos son menos 11 tercios. Entonces menos 11 tercios es casi 4. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a hacer la línea recta. Entonces vamos a hacerla en otro color. Esta sería la directriz L. Y lo otro que podíamos hacer era marcar 2P hacia cada uno de los lados por encima del foco de lado a lado de la parábola. Entonces, como P es igual a un sexto, 2P va a ser 2 sextos, que es un tercio. Entonces, si a partir del foco marcamos un tercio hacia cada lado, es decir, marcamos un tercio, sería aproximadamente por acá, y un tercio sería aproximadamente por acá. Esto es 2P porque recuerden que por encima del foco, de lado a lado, tiene que haber 4P. Entonces ahora estamos en condiciones de dibujar nuestra parábola que pasa por aquí y que pasa por aquí. Entonces esta sería nuestra parábola, aproximadamente así. Bueno, entonces esa sería la identificación y el análisis en el espacio bidimensional. Y ahora si estamos trabajando en el espacio tridimensional, si estamos en E3, como se trata de una ecuación en el espacio tridimensional que contiene solamente dos variables, se trata de una superficie cilíndrica, que como la variable que falta es la z, es una superficie cilíndrica que va a tener una generatriz en el plano XY y se extiende a lo largo de todo el eje z, y particularmente como la generatriz es una parábola, es una superficie cilíndrica parabólica. Entonces, como solamente pide identificarla y graficar, yo les dije que en el video pasado terminamos de hacer los últimos análisis completos. A partir de ahora vamos a intentar dibujarlas conceptualmente. Entonces vamos a hacer nuestro sistema de ejes tridimensional. Vamos a hacer así. Este sería el eje Z. Este sería
el eje Y y el eje X. Entonces este va a ser el eje X positivo como usamos usualmente, este va a ser el eje Y positivo y este va a ser el eje Z positivo. Entonces ahora tenemos que dibujar la generatriz, ¿sí? Es decir, estamos intentando dibujar lo mismo pero en el espacio tridimensional, es decir, x menos 1 al cuadrado igual a 2 tercios de y más 7 medios. Entonces vamos a dibujar esto mismo en el plano XY, es decir, la curva generatriz en el plano XY la trasladamos a lo largo del eje Z. Entonces en el plano XY tenemos en 1 de X y menos 7 medios aproximadamente por acá en Y. Entonces en este punto estaría el vértice de la parábola en la generatriz. Entonces esta sería, la voy a dibujar con otro color, la voy a dibujar en rojo. Esta sería una de las ramas de la parábola y esta sería la otra rama de la parábola. Cuando la dibujamos como superficie no nos vamos a poner a calcular ni la directriz ni el foco, simplemente dibujamos la parábola esquemáticamente, respetando aproximadamente los puntos por donde debería pasar. Y ahora, como se trata de una superficie cilíndrica de eje paralelo al eje Z, lo que hacemos es trasladar esta misma curva, que es la llamada generatriz, a lo largo de un eje paralelo al eje que falta, que es a la variable que falta, perdón, que es el eje Z. Entonces lo que vamos a hacer es, por el vértice de la parábola, dibujar un eje paralelo al Z, ¿sí? Entonces aquí, por el vértice de la parábola, hacemos pasar un eje paralelo al eje Z, y en cualquier posición de ese mismo eje dibujamos la misma parábola que hicimos recién. Es decir, esta parábola que yo estoy dibujando debería ser exactamente igual a la primera que dibujé. Entonces esto va a ser aproximadamente así y esto va a ser aproximadamente así. Y luego, una vez que tenemos dibujado esto, vamos a hacer más prolija esta rama. Una vez que tenemos dibujada esta, lo que hacemos es unir, lo voy a hacer con la línea recta prolija, unir los extremos de las parábolas que he dibujado. Y entonces aquí queda determinada mi superficie cilíndrica parabólica, que es básicamente una parábola que se extiende, que se genera en el plano XY y se extiende a lo largo de todo el eje de las Z. Entonces esto ya no lo quitamos para que quede más prolijo. Entonces básicamente nuestra superficie es como una especie de tubo partual medio de canaleta que se extiende a lo largo de todo el eje Z, pues es la variable que falta en la ecuación. Si esto era 2 tercios de Y más 7 medios. Entonces por eso es que las superficies cilíndricas eran fáciles de graficar. El objetivo de este ejercicio era mostrarles que una misma ecuación puede significar cosas completamente distintas. Aquí es una parábola y aquí es una superficie cilíndrica. Está bien, la generatriz de la superficie cilíndrica es la misma parábola, pero que observen que quedan gráficos completamente distintos. Es decir, si yo tengo una ecuación en dos variables, en realidad tengo que prestar mucha atención si me están pidiendo el gráfico en E2 o en E3. Y en realidad, si no me lo dicen, debería considerar los dos. Para mostrarles un caso aún más extremo, supongamos que me piden identificar y graficar, que el objetivo de esto es un ejercicio que sea identificar y graficar la curva
x igual a 5, por decir algo. Y el ejercicio consiste solamente en esto, no me dicen nada más. Entonces en realidad esto podría representar tres cosas, porque como tengo una sola variable podría estar trabajando en E1, podría estar trabajando en E2 o podría estar trabajando en E3. Es decir, en E1 estaría trabajando en la recta, entonces cuando estoy trabajando en E1, esto es simplemente una línea recta. Vamos a hacerla más prolija. Si estoy trabajando en E1, es simplemente la línea recta donde lo único que tengo que hacer es, si esto es el 0, marcar el punto 5. Entonces, esto sería, entonces N1 es un punto de la recta. Si estoy trabajando en E2, x igual 5 es una recta vertical, habíamos aprendido. Entonces, esto correspondería a este gráfico. Supongamos que hacemos el par de ejes, x e y como siempre, y entonces x igual a 5 sería esta línea recta. ¿Sí? Entonces, este es el eje Y, este es el 0, este es el eje X y esta es la recta X igual a 5. Y si estoy trabajando en E3, las cosas de la forma X igual a 5 eran planos. O sea que en E3 esto sería un plano. Así que en realidad lo que debería representar es, vamos a hacer aquí los tres ejes. Si estoy trabajando en E3, entonces, bueno, el último eje salió bastante feo. Vamos a intentar que pase por el origen. Ahí está. Ahora sí, si estoy trabajando en E3 y como siempre esto es Z positivo, esto es Y positivo y esto es X positivo, X igual a 5 sería un plano. Como el plano ZI es X igual a 0, X igual a 5 sería un plano paralelo a ZI que corta en X igual a 5. ¿Sí? Es decir, este plano pasa por X igual a 5. Entonces, en realidad, si a mí me dan una ecuación como x igual a 5 y no me dicen en qué espacio estoy trabajando, yo tengo que considerar independientemente los casos de E1, E2 y E3 porque, como vemos aquí, cambia lo que la ecuación representa. Ahora, si me dan tres variables, evidentemente solo puedo estar trabajando en E3. Bueno, entonces esto era para mostrarles que una misma ecuación puede significar distintas cosas cuando yo estoy trabajando en espacios distintos. Bueno, vamos a ver ahora el punto 3 de la guía. Entonces aquí me habla de una superficie generada por el giro de una curva alrededor de un eje. Recuerden que una definición que les di en el video pasado fue que uno podía pensar a una superficie, en lugar de pensarla puramente como el conjunto de puntos del plano que verifican una ecuación del tipo f de x y z igual a 0, uno también podía pensar una superficie como el lugar geométrico que se genera cuando una determinada curva que se llama generatriz se mueve alrededor de otra curva plana llamada directriz. Entonces, particularmente, vamos a recordar, una superficie es el lugar geométrico generado por el movimiento de una curva llamada generatriz a lo largo de otra trayectoria que es una curva plana llamada directriz. O sea, tenemos dos curvas, una que se mueve a lo largo de la otra y eso me genera una superficie. Entonces, particularmente, si la generatriz es una curva plana, si la generatriz es una curva plana y la directriz una circunferencia, la superficie obtenida se llama
se llama de revolución. Lo que pasa es que en lugar de decir que la superficie es una curva plana y la directriz es una circunferencia, es más sencillo decir que una superficie de revolución se genera al girar una curva plana alrededor de una recta llamada eje de rotación. Pero es otra manera de decir exactamente lo mismo, es decir que tenemos una generatriz que es una directriz que es una circunferencia. Veámoslo de la siguiente manera. Si tenemos, vamos a hacer nuevamente los ejes prolijos. Eje Y, eje Z, eje X. Entonces, supongamos que tenemos una elipse en el plano YZ. Entonces aquí tendríamos Z positivo, Y positivo y X positivo. Entonces supongamos que tenemos esta elipse en el, o mejor dicho, supongamos que tenemos esta elipse en el plano ZY. Entonces, si hacemos girar esta elipse alrededor del eje Y, entonces lo que va a hacer es que esto me va a generar una circunferencia cuyo radio va a coincidir con el semieje sobre Z, y entonces lo que se me va a generar es un elipsoide que particularmente se va a llamar elipsoide de revolución. Entonces básicamente el giro de una, por ejemplo en este caso de una elipse a lo largo, alrededor, a lo largo de uno de sus ejes de simetría, me genera un elipsoide, llamado particularmente elipsoide de revolución. Entonces en este caso, con lo que respecto a lo que estaba mencionando aquí, la generatriz sería la elipse y la directriz sería esta circunferencia. Pero originalmente yo no tenía la circunferencia, entonces esta era la generatriz y esta circunferencia la directriz. Pero originalmente yo en realidad no tenía esta directriz, sino fue más fácil decir que yo tenía la generatriz, que era la elipse, que giraba alrededor de un eje de rotación, que en este caso era la recta que coincide con el eje Y. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es las superficies de revolución tienen una serie de características particulares con respecto a su ecuación que son relativamente fáciles de distinguir y de generar. Entonces lo que vamos a ver es cuáles son esas características y cómo generar superficies de rotación. Entonces, bueno, nuevamente voy a volver a hacer los ejes. Nuevamente volvemos a hacer los ejes con la ubicación usual. Esto es X positivo, esto es Y positivo y esto es Z positivo. Entonces, la situación sería la siguiente. Vamos a suponer el caso, una cosa que aquí me olvidé de aclarar en este último caso es que la curva plana tiene que ser coplanar a la recta, o sea, al eje de rotación. A la recta que es eje de rotación. Pues si no, no me queda en realidad una superficie de revolución. Entonces vamos a suponer en este caso que tenemos una cierta curva determinada por, vamos a suponer una curva en el plano
YZ, es decir, en el plano X igual a 0 y eje de rotación, el eje Y. Entonces, en definitiva, aquí la situación que tenemos es lo siguiente. Tenemos una determinada curva que no sabemos cuál es, ¿sí? Pero como está en el plano YZ, es una curva de la forma f de Y y Z igual a 0, ¿sí? Pues está contenida en el plano YZ, ¿sí? Es decir, la variable X no figura. Entonces consideremos, al girar, esto va a generar una determinada curva, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo más prolijo esa última parte. Entonces, al girar, esto va a generar una determinada curva, al girar a lo largo de una circunferencia, a lo largo del eje Y. Entonces, como esto está girando en torno a una circunferencia, esto va a tener un determinado radio. Entonces, consideramos un punto X, Y y Z genérico sobre la superficie que se genera al rotar. Observemos que este punto que está exactamente aquí va a tener coordenadas. Como está sobre el plano YZ, va a tener 0 en X, Y y Z, pues está exactamente en el plano YZ. Este punto de aquí tiene las mismas coordenadas, tiene una coordenada Y, una coordenada Z, pero también va a tener una coordenada en X. Y consideremos este punto de aquí que va a tener 0 en X, Y en Y y 0 en Z. Observemos que el radio de esta circunferencia va a estar dado por la distancia entre este punto que vamos a llamar Q y este punto que vamos a llamar C. Entonces va a ser la distancia entre el punto Q y el punto C, y que ese radio va a terminar siendo igual a la raíz cuadrada de la diferencia en X, que va a ser X al cuadrado, más la diferencia en Y, que va a ser Y menos Y al cuadrado, más la diferencia en Z, que va a ser Z menos 0 al cuadrado, o sea que el radio va a terminar siendo la raíz cuadrada de Y al cuadrado más Z cuadrado. Y ese mismo radio coincide con este que está aquí. Ahora, si consideramos la curva que está en azul, la que está en el plano YZ, en este caso, observen que R coincide con Z. Entonces, en la curva, en el plano YZ, observemos que este radio coincide con la altura, es decir, Z es igual a R, y como R sabemos que es la raíz de X cuadrado más Z cuadrado para cualquier punto de la superficie de revolución, entonces básicamente lo que obtenemos es que para obtener la ecuación, es decir, nosotros tenemos una superficie caracterizada por una ecuación de la forma, o sea, cuando tengamos la superficie, vamos a tener una f' que va a ser una función de x, y y z. Bueno, no le voy a poner prima para que ustedes no piensen que en realidad esto tiene nada que ver con derivadas, vamos a ponerle una g. Entonces la superficie va a estar caracterizada por una función g de x, y y z igual a 0. La generatriz, dijimos que como estaba en el plano YZ, estaba caracterizada por una f de Y y Z igual a 0. Pero la conexión que hay entre estas dos es que el radio en la superficie de revolución está relacionado con la coordenada en Z en la curva directriz. Entonces, si reemplazo Z igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Z cuadrado en F, obtengo G, la ecuación de la superficie. Entonces, básicamente,
Es decir, lo que nos queda es que g de x, y y z es lo mismo que hacer f de y, y en lugar de z la raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado. Y esto lo que va a provocar es que en f aparezca también una x, y por eso ahí pasamos de la curva que corresponde a la directriz a la superficie de revolución. Entonces, resumiendo, observen que en este caso estaba girando con respecto al eje X. Entonces, cuando giramos con respecto al eje X, ¿qué hacemos? En la ecuación de la directriz, lo que hacemos es reemplazar la otra variable, o sea, observemos que está girando con respecto al eje Y y la directriz estaba en YZ. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos la otra variable, que sería la Z, por la suma de la raíz cuadrada de los cuadrados de las que no corresponden al eje de rotación, y ahí obtenemos la curva de revolución. Entonces, esto así puede parecer complicado, pero vamos a ver que en la práctica resulta algo relativamente sencillo. Entonces, vamos a hacer en este caso, para que vean también otra diferencia, los puntos B y C. En los puntos B y C me pide: la curva directriz está dada por x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4, ubicada en el plano z igual a 0, en el plano z igual a 0, que esto, para que recuerden, es el plano XY, es decir, el plano horizontal, y gira alrededor. Entonces, y acá vamos a poner, esta sería la directriz, esta sería la directriz, y el eje de rotación, en este caso, va a ser, el eje de rotación va a ser el eje Y. Es decir, una situación similar a la que estábamos diciendo recién, pero la directriz, en lugar de estar ubicada en YZ, está ubicada en XY. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada vamos a llevar a una forma que luego nos resulte un poco más sencilla para graficarlo. Llevamos a la forma canónica, dividimos por 4 miembro a miembro, resulta x cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1, o sea que es una elipse en el plano XY que tiene el eje focal sobre X. Entonces, para obtener la curva, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a dibujar los ejes, así ya lo tenemos para graficar. Entonces, como siempre, esto va a ser nuestro eje X positivo, esto va a ser Y positivo, esto va a ser Z positivo, este va a ser nuestro origen. Entonces, en el plano XY, esto tenemos semieje 2 en X, 1, 2 en X, y 1 en Y, 1 y menos 1, así que nuestra directriz es esta elipse que aquí estoy dibujando, y la tenemos que girar en torno al eje Y, ¿sí? Entonces, como tenemos que girar en torno al eje Y, lo que hacemos es reemplazo, como estamos en el plano XY y gira alrededor de Y, la que tengo que reemplazar es la X por la suma de por la raíz cuadrada de la suma de la propia X al cuadrado más la otra variable que me falta en la ecuación, que es la Z al cuadrado. Entonces, al hacer este reemplazo, obtendríamos, vamos a llamarle en 1, y entonces lo que obtenemos es, en el lugar de la X ponemos la raíz cuadrada de X al cuadrado más Z cuadrado, todo eso al cuadrado, todo eso sobre 4, más y al cuadrado igual a 1. La raíz al cuadrado se elimina, entonces termina quedando simplemente x cuadrado más z cuadrado, todo sobre 4, más y cuadrado igual a 1, y distribuyendo el 4, esto va a ser x al cuadrado sobre 4, más y al cuadrado sobre 4, perdón, más z al cuadrado sobre 4, o vamos a escribirlo así.
x cuadrado sobre 4 en el orden que ponemos siempre, más y cuadrado, y el z cuadrado sobre 4 lo agrego aquí, es decir, distribuyo el 4 en la y, en la x y la z, y luego los escribo en el orden usual. Y esto, como están las tres variables al cuadrado igualadas a 1 y todas con el mismo signo, se trata de un elipsoide, y particularmente en este caso, por cómo lo obtuvimos, va a ser de revolución. ¿Cómo pueden darse cuenta que es un elipsoide de revolución? Porque para que una curva sea de revolución, una de sus secciones con planos paralelos a uno de los planos coordenados tienen que ser circunferencias. O sea, ya vimos que, exceptuando el paraboloide hiperbólico, casi todas las superficies que vamos a utilizar tienen al menos una de las secciones que son elipses. Particularmente cuando esas elipses son circunferencias, se trata de una superficie de revolución. ¿Y cómo me doy cuenta? Y porque básicamente para que una elipse se convierta en circunferencia, los dos semiejes tienen que ser iguales. O sea que en este caso, en el caso del elipsoide, al menos dos de los denominadores, que son en este caso el que corresponde a x y z, tienen que ser iguales. Eso es lo que me permite detectar que se trata de una superficie de revolución. Pues si yo corto con y igual a 0 o con y igual a una constante, me queda una circunferencia sobre x y z. Bueno, y entonces ahora tendríamos que hacer girar esto con respecto al eje Y, o si quieren vamos a pensarlo de la siguiente manera. Tenemos semiejes. Este elipsoide tiene semieje a cuadrado igual a 4, o sea, a igual a 2 en x, b cuadrado igual a 1, o sea, b igual a 1 en y, y c cuadrado igual a 4, o sea, c igual a 2 en z. Así que aquí tendríamos que marcar también 2 en z menos 2 en z y hacer esta nueva sección. Hacemos esta nueva sección y la que me faltaría remarcar sería el 2 de la z con la y, y entonces esta sería la elipse que me faltaba, porque recuerden que un elipsoide estaba caracterizado por tres secciones elípticas. Entonces mi elipsoide es, en este caso, es una pelota de rugby deformada, donde principalmente, es decir, esta elipse que estaba en rojo, al girar en torno al eje Y, me genera esta pelota de rugby que está más alargada en Z y en X que en Y. Ahora, una misma, por ejemplo, dependiendo cuál sea la generatriz, perdón, puede girar con respecto a más de un eje. Así que, por ejemplo, vamos a tratar la misma curva, es decir, fíjense que los puntos B y C son la misma curva, ambas ubicadas en el plano Z igual 0, en el plano Z igual 0, que es el plano XY, o sea, la misma curva de origen, pero girando con respecto a distintos ejes. En este caso, el eje de rotación, como está en el plano XY, podría ser rotación respecto a X o rotación respecto a Y. Respecto a Y ya la vimos, y cuando tenemos el eje de rotación, el eje X, entonces ahora en realidad lo que tenemos que hacer es tomar la curva y reemplazo en la ecuación de la directriz. Ahora, como gira con respecto al eje X, la que tengo que reemplazar es Y por la raíz cuadrada de la propia Y al cuadrado más la variable que me falta, que es Z al cuadrado, en la misma ecuación 1. Es decir, como es la misma ecuación, ya habíamos llegado a la forma canónica aquí, así que esto va a ser X al cuadrado sobre 4, y en el lugar de y ponemos la raíz cuadrada de y al cuadrado más z al cuadrado, todo al cuadrado igual a 1, y entonces esto va a ser x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1, que también es un elipsoide de revolución, pero observemos que tiene semiejes distintos. También es un elipsoide de revolución, pero los semiejes son a cuadrado igual a 4, o sea,
a igual a 2 en x, b cuadrado igual a 4, o sea, b igual a 1 en y, y c cuadrado, perdón, esto no es 4 sino que es 1, o sea, puse bien el 1 que tenía que quedar, pero no de dónde partía. Esto es b igual a 1 y c cuadrado igual a 1, porque ahora esto es 1, c igual a 1. Observemos nuevamente que tenemos dos denominadores iguales porque tanto este como este son 1. Por eso también podríamos haber identificado que es de revolución. Y ahora vamos a hacer el gráfico. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el gráfico, vamos a hacer un nuevo par de ejes. Perdón, sigo con la cuestión de decir par, en realidad es una terna porque estamos en el espacio tridimensional. Entonces tenemos nuestros ejes. Nuevamente esto va a ser x positivo, y positivo y z positivo. Dibujamos la misma curva de base, es decir, es la que tenía marcado. Vamos a hacer así, 1, 2 en x, menos 2 en x, 1 en y y 1 en y, o sea que esta va a ser mi elipse de base, o sea, esta que estoy dibujando aquí en rojo debería ser exactamente igual a la que dibujé en rojo en el punto B, no porque todas las superficies de revolución estén relacionadas, sino porque en este caso era la misma ecuación girando con respecto a distintos ejes, o sea, esta que estoy marcando aquí es exactamente la misma que la que había dibujado aquí. Pero ahora en Z solamente tengo que marcar 1 en lugar de 2 como anteriormente, entonces aquí voy a tener una circunferencia de radio 1 en el plano YZ, y luego eso me faltaría unirlo con respecto a esto y con respecto a esto, y ahí tendríamos este nuevo elipsoide. Entonces observemos que en este caso estamos girando con respecto al eje X, aquí girábamos con respecto al eje Y, entonces la misma elipse girando en este sentido, que es con respecto al eje Y, me genera esta elipsoide más alargada en Z, y aquí girando con respecto a X, es decir, en este sentido, genera esto que se parece más a una pelota de rugby común, pues tiene un lado alargado, y en cambio en este caso tenía dos alargados. Pero el punto es que una misma directriz, ubicada en un mismo plano, girando a distintos ejes, genera curvas de revolución, pero distintas. Bueno, este video fue ya más corto que los anteriores y quedan dos videos relativamente cortos, uno con una serie de ejercicios que son los que continúan 4, 5, 6, y luego queda para cerrar la materia entera una pequeña aplicación de rototraslación a superficies.